Hola, mi nombre es Laura Soutus. Soy residente de segundo año de los laboratorios Domecq y Lafarge del Hospital Alemán. En este Ateneo les voy a presentar dos casos de hipercalcemias severas que tuvimos en nuestro hospital. Comencemos con el caso clínico A. Se trata de una paciente femenina de 76 años que el día 6 de agosto concurre a la guardia por presentar mareos y náuseas de 3 días de evolución con un síncope del día previo. La paciente se dirige al laboratorio con una orden del médico y luego de que la atienden, sufre un episodio de lipotimia, por lo cual es llevada nuevamente a la guardia, en donde sufre dos nuevos episodios de síncope, donde el médico constata en ambos episodios asistolia que sale luego de 1 minuto de RCP. Los antecedentes de la paciente son hipertensión arterial, dislipemia y un cáncer de vejiga que tuvo a los 51 años, pero que ya estaba resuelto. El examen físico post-RCP demuestra una hipertensión arterial, una frecuencia cardíaca normal, la paciente se encontraba lúcida, sin foco neurológico, sin signos de insuficiencia cardíaca y niega dolor precordial y disnea. Con todos estos resultados, la paciente es internada en unidad coronaria para seguimiento. Los resultados de laboratorio muestran una función renal alterada, con dos valores de troponina T en aumento ese día, un ionograma con hipopotasemia y un ácido láctico elevado. Además tenía un electrocardiograma alterado y una radiografía de tórax sin particularidades. Debido a que la paciente repite 2 episodios de bloqueo auriculoventricular, se le coloca un marcapasos transitorio y además se le realiza una tomografía axial computada con un protocolo para tromboembolismo pulmonar y para evaluar aorta torácica y abdominal, donde no se hallaron particularidades hemodinámicas. Con esto se obtuvo una primera impresión diagnóstica de bloqueo auriculoventricular de tercer grado de causa desconocida. Un bloqueo de tercer grado es un bloqueo total de la conducción eléctrica en el miocardio. En un segundo control por laboratorio se evidencia el deterioro en la función renal, una FAL aumentada, un magnesio iónico y un potasio disminuidos, una TSH normal y un valor crítico de calcio iónico. Con este resultado crítico de calcio iónico, la bioquímica que estaba a cargo ese día decide dosar calcio total y PTH y obtiene valores que estaban por encima del rango reportable en nuestro laboratorio. Con estos valores críticos, la bioquímica se comunica de inmediato con los médicos que seguían a la paciente, les da aviso y estos médicos deciden solicitar una interconsulta con endocrinología. Antes de continuar con el caso clínico A, repasemos un poco sobre el calcio, sus funciones, regulación y sobre las causas y manejo de las hipercalcemias. El 99% del calcio de nuestro cuerpo se encuentra formando parte del esqueleto, en forma de hidroxiapatita de calcio. El 1% restante se encuentra en el líquido extracelular y en los tejidos blandos. El calcio plasmático se encuentra distribuido en 3 fracciones, un 50% ionizado, que es la forma biológicamente activa, un 40% unido a proteínas, de las cuales el 80% corresponde a albúmina, y un 10% complejado con aniones, que son principalmente citratos y fosfatos. Son estas formas, la ionizada como la complejada, las que pueden ser dializadas. No nos olvidemos además que el calcio iónico tiene una relación inversa con el pH, por lo que a pH bajos vamos a tener valores mayores de calcio iónico, debido a que existe una competencia por los sitios de unión a la albúmina entre el calcio iónico y los protones. Respecto a las funciones en las que interviene el calcio, las principales son la mineralización ósea, interviene como cofactor en las funciones enzimáticas, en la cascada de coagulación, interviene en la transmisión neuronal, en el tono y en la excitabilidad muscular, en la síntesis y regulación glandular, entre otras. Si bien no es el único, el principal regulador del calcio es la hormona paratiroidea o la PTH. La misma es sintetizada por las glándulas paratiroideas, que son 4, y se encuentran adosadas a la cara posterior de la glándula tiroides. Existe una relación inversa entre la PTH y el calcio iónico, que sigue una curva sigmoidea.
por lo que a calcios iónicos bajos vamos a tener PTH plasmáticas elevadas. ¿Qué es lo que ocurre? Frente a una hipocalcemia se estimula la síntesis y secreción de PTH. La misma va a actuar tanto a nivel renal como a nivel óseo. A nivel óseo va a tener dos acciones. Sobre los osteoblastos va a inhibir la síntesis de osteoprotegerina, que es el receptor señuelo de Rangele, y además va a estimular la actividad osteoclástica. La suma de estas dos acciones va a estimular la resorción ósea para aumentar el calcio y el fosfato plasmático. A nivel renal, la PTH va a tener tres acciones. En los túbulos distales va a estimular la reabsorción de calcio y en los túbulos proximales va a tener dos acciones. Una de ellas va a ser inhibir la reabsorción de fosfatos, lo cual lo va a realizar a través de la endocitosis de los transportadores de fosfato. La otra acción va a ser estimular la actividad de la 1-hidroxilasa renal para transformar el calcidiol a calcitriol, que es la hormona activa de la vitamina D. El calcitriol va a actuar tanto a nivel óseo como intestinal. A nivel óseo va a estimular la síntesis de RANKL, por lo cual se va a estimular la resorción ósea. Y a nivel intestinal va a inducir la absorción de calcio como de fosfato. A su vez, el calcitriol va a generar un feedback negativo sobre su propia síntesis, inhibiendo la actividad de la 1-hidroxilasa renal, y a su vez sobre las glándulas paratiroides va a inhibir tanto la síntesis como la secreción de PTH. No nos olvidemos que la calcitonina es la hormona contrarreguladora de todas las acciones de la PTH. Principalmente a nivel renal va a inhibir la reabsorción de calcio y a nivel óseo va a inhibir la resorción ósea y a estimular la actividad osteoblástica. En cambio, frente a calcios iónicos elevados, vamos a tener PTH plasmáticas disminuidas. Esto va a ocurrir debido a que el calcio iónico va a alcanzar el umbral necesario para activar al receptor sensor de calcio que se encuentra en la célula paratiroidea. Este receptor, al activarse, va a generar dos acciones. Por un lado va a inhibir la transcripción del gen de la PTH y por el otro va a inhibir la secreción de la PTH preformada. El receptor sensor de calcio también se encuentra en la membrana basolateral de las células tubulares renales. Acá su función va a ser, por un lado, inhibir la excreción de potasio a través de sus canales hacia la luz tubular, lo que va a impedir generar un gradiente eléctrico que permita reabsorber cationes principalmente como magnesio y calcio. Otra de sus funciones al activarse va a ser inducir la síntesis de claudina 14, la cual va a generar un cierre compacto en las uniones paracelulares. Entonces definimos a la hipercalcemia como un calcio total superior a 10 miligramos por decilitro o un calcio iónico superior a 1,3 milimol por litro. La hipercalcemia ocurre en el 1% de los pacientes ambulatorios y en el 5% de los internados. Entre el 20 y el 30% de los pacientes oncológicos va a presentar un episodio de hipercalcemia durante su patología, pero principalmente en los estadios avanzados. Las manifestaciones son independientes de la etiología, por lo que son muy inespecíficas. Y la presentación va a depender de si el curso es crónico o agudo. Los pacientes con hipercalcemia crónica se presentan generalmente con una insuficiencia renal crónica debido a nefrolitiasis y en ciertos casos, aunque poco frecuente, con síntomas neuropsiquiátricos. Las hipercalcemias que son agudas se caracterizan por una insuficiencia renal aguda debido a una hipovolemia y en ciertos casos con manifestaciones cardiológicas como ocurrió con nuestra paciente y neurológicas, aunque muy poco frecuentes. Las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia va a depender del grado de la misma. Las que son leves generalmente son asintomáticas. Frente a una hipercalcemia moderada vamos a tener fatiga, malestar general, anorexia, capacidad de concentración disminuida, constipación, poliuria y polidipsia. La poliuria se da debido a la calciuresis que está elevada. Y a pesar de que el paciente tiene polidipsia, además sufre malestar gástrico que le impide hidratarse. En cambio, en las hipercalcemias severas, donde
tenemos una crisis hipercalcémica que pone en riesgo la vida del paciente, a las manifestaciones anteriores se le suman náuseas y vómitos, insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se da, por un lado, por la hipovolemia que está generada debido a la deshidratación y además debido a que se genera una vasoconstricción de las arterias renales que empeoran la insuficiencia renal. Pancreatitis, úlceras pépticas debido a que el calcio es inductor de la secreción de gastrina, arritmias cardíacas y paro cardíaco como ocurrió con nuestra paciente, que pueden llevar a letargia, estupor, coma y hasta la muerte. Las etiologías de la hipercalcemia las podemos clasificar en las que son dependientes de PTH y las que son independientes de la misma. Dentro de las dependientes de PTH principalmente está el hiperparatiroidismo primario y en las independientes de PTH la hipercalcemia maligna. Estas dos engloban el 90% de las causas de hipercalcemia. Entonces, en resumen de nuestra paciente del caso clínico A, es una paciente femenina de 76 años que se presenta en la guardia por mareos, náuseas y síncopes. Presenta varios episodios de bloqueo auriculoventricular completo y un laboratorio alterado en lo que respecta a la función renal y al metabolismo mineral y óseo. Esto genera una nueva impresión diagnóstica de una hipercalcemia severa secundaria a un hiperparatiroidismo primario más insuficiencia renal aguda. Entonces, con esta impresión diagnóstica, a la paciente se le indica calcitonina e hidratación profunda con aporte de magnesio y potasio. Se le realiza una ecografía de tiroides donde se evidencia un nódulo bien definido en el lóbulo derecho. A partir de este resultado se debe realizar un estudio por imagen mediante una metodología distinta para detectar un tejido de alta tasa metabólica. Es por esto que se realiza un centellograma con cesta-MIBI, donde se evidencia hipercaptación en la glándula inferior derecha con prolongación a tórax. Con estos resultados, a la paciente se le programa para realizar una paratiroidectomía inferior derecha. Y los médicos sospechan que se debe a un carcinoma por los altos valores de PTH y de calcio que tenía la paciente. Los valores de la PTH intraoperatoria como postdecisión se mantuvieron por encima del rango reportable. Se informan entre paréntesis los valores reales de la misma debido a que está dentro de la linealidad del fabricante. A pesar de los valores de PTH, para los médicos se había extirpado el tejido hiperfuncionante paratiroideo debido a su gran tamaño, a pesar de que a simple vista el tejido paratiroideo es bastante similar al tejido tiroideo. Y además porque tenían dos resultados por metodologías distintas de imágenes que coincidían en la localización de un tejido hiperfuncionante. Pero en el laboratorio postcirugía se evidencia que el calcio como la PTH no habían disminuido y continuaban por encima del rango reportable, por lo que a la paciente se la programa para hemodiálisis, se continúa con la calcitonina y se le agrega cinacalcet, que es un calcio mimético. A las 24 horas, al no ver mejoría, se anula la calcitonina debido a que la misma a las 48 horas genera taquifilaxia. Se rota a calcinet, que es otro calcio mimético, se programa a la paciente para hemodiálisis extendida y se le agrega denosumab, que es un anticuerpo monoclonal contra RANKL para inhibir la resorción ósea. En el siguiente laboratorio, a pesar de que se ve una leve mejoría en los valores de calcio como de la función renal debido a la hemodiálisis principalmente, debido a que la paciente continuaba con la hipercalcemia y el deterioro de la función renal, los médicos programan un centellograma con PET-colina, que es un trazador con mayor sensibilidad que cesta-MIBI. Pero antes de realizar esta práctica deciden revisar los estudios previos de imágenes. Y es ahí que analizando distintos planos y cortes detectan un probable tejido paratiroideo ectópico retroesofágico. En la imagen que muestro, este nódulo fue el extirpado en la cirugía que resultó ser un nódulo tiroideo no funcionante. Y es cuando revisan los nuevos cortes en donde detectan este tejido en la parte posterior de la tiroides, que es lo que había quedado remanente. Entonces se programa una nueva cirugía y en esta ocasión sí se obtiene el 50% o más de descenso en el valor de la PTH postdecisión respecto a la PTH basal. En el laboratorio
post cirugía se ve cómo el calcio iónico, el calcio y la función renal estaban casi normalizando. El diagnóstico definitivo se obtiene con los resultados de anatomía patológica. En la misma, debido a que no se detectan elementos sugestivos de malignidad y debido a que se observa un tejido bien diferenciado de tipo paratiroideo, se clasifica a este hiperparatiroidismo como un adenoma paratiroideo ectópico retroesofágico. A la paciente se le aporta calcitriol, calcio, magnesio y potasio y se le retira el marcapasos. Esta es la evolución de los analitos durante la internación de la paciente. Principalmente se ve una gran mejoría el día 10, que fue el día de la cirugía exitosa de la paciente, donde se ve cómo normaliza el calcio sérico, el calcio iónico. La función renal se ve como al principio estaba alterada y de a poco fue normalizando, y principalmente se ve un descenso muy marcado en la PTH el día 10, que fue cuando se extirpó el adenoma paratiroideo. El tratamiento de las hipercalcemias se realiza de forma escalonada según la gravedad del paciente, pero siempre se debe buscar y tratar la causa subyacente porque es el tratamiento definitivo. Un paciente hipercalcémico es un paciente que está muy deshidratado, por lo que se debe iniciar pronto una rehidratación profunda y aporte de sodio. Se deben discontinuar los suplementos de calcio. Se debe dar calcitonina, pero no más de 48 horas por la desensibilización que genera sobre sus receptores. Se puede optar por furosemida para ayudar a eliminar el exceso de calcio, pero solo en aquellos pacientes que han sido correctamente rehidratados. Los calciomiméticos son otra de las opciones, como el Cinacalcet y el Calcinet, para inhibir la síntesis y secreción de PTH. Los bisfosfonatos son otra de las opciones, los mismos son análogos del pirofosfato, pero se puede dar solo en aquellos pacientes que no presentan compromiso renal. El denosumab, como ya les comenté, es el anticuerpo monoclonal contra RANKL y permite inhibir la resorción ósea. La última opción para los pacientes que se encuentran gravemente enfermos con compromiso renal y cardiológico es la diálisis. Es muy importante mantener un calcio debajo de 18 miligramos de cilitro para aquellos pacientes que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente porque no pueden entrar a quirófano con un valor superior a este por el riesgo aumentado que implica la cirugía. Pasemos ahora al caso clínico B. Se trata de un paciente masculino de 39 años de edad, de quien el día 6 de junio recibimos muestras derivadas de un centro ambulatorio externo al hospital. Estas muestras serán solicitadas por su gastroenterólogo para un seguimiento debido a que había tenido una FAL previa elevada. Los antecedentes del paciente son reflujo gástrico y tratamiento por crisis convulsiva. Los resultados del laboratorio muestran una PTH elevada, una FAL total elevada a expensa de la falocia, un valor crítico de calcio nuevamente por encima del rango reportable y deficiencia de vitamina D. Ante este resultado crítico, el bioquímico se contacta con el médico para darle aviso, quien interpreta el cuadro como un hiperparatiroidismo primario debido a un adenoma paratiroideo, por lo que se programa la paratiroidectomía. Debido a que los resultados de anatomía patológica informó varios elementos sugestivos de malignidad, el diagnóstico fue de carcinoma paratiroideo. Con el primer laboratorio postcirugía, cuando el médico ve que la PTH como la FAL continuaban elevadas y con el resultado de carcinoma, decide programar una nueva cirugía exploratoria. El último laboratorio que tenemos del paciente, del día 14 de agosto, demuestra una PTH que había disminuido al menos el 50% respecto a la anterior y una FAL ósea que también había disminuido, aunque todavía no normalizado. Entonces, para resumir, tenemos por un lado una paciente que ingresa por una hipercalcemia severa con manifestaciones cardiológicas e insuficiencia renal aguda, que genera una primera sospecha diagnóstica de carcinoma paratiroideo debido a los altos valores de calcio y de PTH que tenía. La paciente es sometida a 2 paratiroidectomías y el diagnóstico definitivo nos da la anatomía patológica clasificando al hiperparatiroidismo como un adenoma paratiroideo. Por otro lado, nuestro paciente ambulatorio, que también tenía una hipercalcemia severa, sufría de síntomas gástricos, que fue un hallazgo de laboratorio ya que no presentaba síntomas mayores.
La sospecha diagnóstica inicial fue de adenoma paratiroideo debido a que el carcinoma presenta una frecuencia muy baja. El paciente fue sometido primero a una paratiroidectomía y luego a una cirugía exploratoria de cuello. La anatomía patológica informó que el mismo era un carcinoma paratiroideo. Ahora pasemos a hablar del hiperparatiroidismo primario. Se define al hiperparatiroidismo primario como una hipersecreción autónoma de PTH por las glándulas paratiroideas. Se caracteriza por un calcio sérico elevado con una PTH elevada o que está inapropiadamente normal para un calcio elevado. La misma en las mujeres es entre 2 a 7 veces más frecuente respecto a los hombres. Su incidencia se incrementó notoriamente a partir de la década de los 70 con la era de los autoanalizadores, debido a que aumentó la medición de rutina del calcio. Este es un estudio epidemiológico prospectivo que analiza la incidencia y prevalencia del hiperparatiroidismo primario en una población racialmente mixta. La misma realizó el seguimiento de 3,5 millones de pacientes entre los años 1995 y 2010. En total tenemos analizadas 54% de mujeres y 46% de hombres. Y las etnias clasificadas en población asiática, negra, hispánicos, blancos y otros, que en este grupo se incluyeron a aquellas personas de quienes no se obtuvieron datos de ascendencia. De 15.234 pacientes con evidencia de hipercalcemia crónica, el 87% fue diagnosticado con hiperparatiroidismo primario, por lo que se obtuvo una prevalencia de entre 1 a 7 casos cada 1.000 adultos y una incidencia total en mujeres de 66 casos promedio cada 100.000 personas por año y en los hombres de 25 casos promedio cada 100.000 personas por año. En este gráfico se agrupa por un lado a la población de mujeres y por otro lado a los hombres. Del lado izquierdo, donde tenemos a las mujeres, se agrupa además en distintas etnias, lo que también se realiza en el grupo de hombres, y a cada etnia en ambos casos se agrupa por grupos etarios. Se ve en ambas poblaciones que la incidencia del hiperparatiroidismo primario aumenta con la edad. Y en frecuencia tenemos mayor incidencia de esta patología, primero en la población negra, luego en la población asiática, le sigue la población blanca y luego la hispánica, y se repite el mismo patrón en la población de hombres. La principal causa del hiperparatiroidismo primario es el adenoma, que ocurre en el 80 a 85% de los casos. La mayoría de estos son de tipo simple, que pueden ser eutópicos o ectópicos, y dentro de los ectópicos el 30% se ubica a nivel del timo. Se postula que la causa de la formación de adenomas es probablemente una mutación en la ciclina D1, que es la encargada de pasar de la fase G1 del ciclo celular a la fase S. Además, los adenomas son mucho más comunes en pacientes mayores. Otra de las causas que ocurren en el 15 al 20% de los hiperparatiroidismos primarios son debido a hiperplasia. El carcinoma es muy poco frecuente. Ocurre en menos del 0,5% de los casos y se caracteriza por un calcio elevado superior a 14 miligramos decilitro, una PTH que puede llegar hasta 20 veces el valor normal, con FAL elevada debido a la falocia y es más común en pacientes jóvenes. Existen otras causas muy poco frecuentes que pueden generar también hiperparatiroidismo primario, como paratiromatosis, formas hereditarias como las neoplasias endócrinas múltiples, el uso crónico de litio o la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Vamos a tener dos formas de presentación clínica del hiperparatiroidismo primario, una asintomática y una sintomática. La asintomática tenemos por un lado la forma indolente, que tiene una leve hipercalcemia y que generalmente es un hallazgo de laboratorio, ya que el paciente no presenta ningún tipo de molestia. También hay una forma normocalcémica con calcio normal y una PTH elevada, habiendo descartado las causas secundarias de hiperparatiroidismo. Esta última entidad es controvertida para ciertos profesionales. La forma sintomática se presenta de forma más frecuente con un compromiso renal y óseo, principalmente renal, y de forma muy poco frecuente con un síndrome neuropsiquiátrico o con una hipercalcemia aguda, como ocurrió con nuestra paciente.
En todos los casos de fenotipos sintomáticos suele haber deficiencia de vitamina D. Entonces, las recomendaciones de diagnóstico dadas por la Asociación Americana de Cirujanos Endocrinos requiere de la medición del calcio total. Una hipercalcemia debe ser siempre confirmada con una nueva muestra, no basta una sola. Se debe informar en miligramos por decilitro y corregido por albúmina cuando no se puede dosar el calcio iónico. Para un fenotipo normocalcémico se debe siempre descartar las principales causas de hiperparatiroidismo secundario, que son principalmente la enfermedad renal crónica, la deficiencia de vitamina D, los síndromes de mala absorción. Además, se debe medir la PTH, la creatinina para evaluar la función renal, la vitamina D y el calcio urinario de 24 horas en caso que se desee descartar el diagnóstico de hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Las características bioquímicas del hiperparatiroidismo primario son las siguientes. Se presenta con un calcio normal o elevado, una PTH que está elevada o que está inapropiadamente normal para un calcio que está elevado. El fósforo puede ser normal, pero generalmente se encuentra hacia el rango inferior del valor de referencia. La FAL total está elevada y es a expensas de la FAL ósea por la resorción ósea. Y el calcio urinario está elevado. El tratamiento de elección siempre es la paratiroidectomía para los pacientes sintomáticos. En cambio, para los pacientes asintomáticos, la decisión de realizar cirugía va a depender de estas recomendaciones. Aquellos pacientes con un calcio 1 miligramo decilitro encima del valor de referencia. Para los pacientes menores de 50 años, por la progresión renal principalmente que va a presentar una enfermedad no tratada. Para aquellos pacientes con compromiso óseo o con compromiso renal silente, por tener una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros minutos, una calciuria de 24 horas elevada, por tener evidencia de nefrolitiasis o nefrocalcinosis por imágenes, para pacientes que no tienen capacidad de adherirse a un protocolo de seguimiento que es muy importante, o ante cualquier evidencia de carcinoma. En estos casos, estos pacientes que no presentan síntomas deberían ir a cirugía. Frente a estas otras manifestaciones clínicas de las cuales es difícil realizar una asociación de causa y además debido a que son manifestaciones bastante inespecíficas, la decisión de ir a cirugía va a depender del médico y del paciente. En resumen, el hiperparatiroidismo primario es una patología que requiere el aporte de distintas disciplinas. Va a tener un diagnóstico que es bioquímico, un tratamiento a través de cirugía de la paratiroidectomía. Las imágenes van a ayudar a la localización del tejido normal, pero hay que recordar que una imagen negativa no descarta la decisión de ir a cirugía. Y por último, la anatomía patológica va a ser quien va a clasificar el tipo de hiperparatiroidismo primario, principalmente si estamos frente a un adenoma o a un carcinoma. Existen dos grandes enfoques quirúrgicos para el tratamiento del hiperparatiroidismo primario. Por un lado tenemos a la cirugía exploratoria del cuello bilateral y por otro lado a la paratiroidectomía mínimamente invasiva, que es la cirugía de elección. La cirugía exploratoria bilateral cayó en desuso, principalmente debido a los avances en las tecnologías de imágenes que permitió localizar de forma más precisa el tejido normal y además por la automatización y porque a partir de los 90 se implementa el inmunoensayo rápido de PTH. La cirugía exploratoria tradicional, a diferencia de la paratiroidectomía mínimamente invasiva, o MIP por sus siglas en inglés, requiere de anestesia profunda. Sí es recomendada en el caso de enfermedad multiglandular, ya que se requiere realizar una exploración del cuello y presenta una tasa de éxitos mayor al 95%. En cambio, las ventajas de la MIP son la sedación y anestesia local, la incisión mínima, la velocidad del procedimiento y la rápida recuperación del paciente que puede irse de alta el mismo día, y las tasas de éxitos entre el 97 al 99% que no son diferentes de la cirugía clásica. Partiendo del hecho de que las glándulas paratiroides es la única fuente de PTH
y de que la vida media de la PTH es de entre 5 a 8 minutos, el médico puede guiarse con su valor para saber si realmente ha sido extirpado el tejido hiperfuncionante paratiroideo. El criterio más utilizado para el monitoreo intraoperatorio de PTH utiliza de forma mínima dos muestras, una muestra basal de PTH y una post-exéresis de la glándula, esperándose obtener al menos un 50% de descenso en el valor de la PTH respecto al valor basal. Ciertas situaciones como la evidencia de un tejido hipersecretor residual, evidencia de enfermedad multiglandular durante la cirugía o la incapacidad de detectar el tejido anormal son suficientes para convertir una MIP en una cirugía exploratoria de cuello. El postquirúrgico requiere un seguimiento de al menos 6 meses, en donde los pacientes van a necesitar dosarse el calcio, la PTH y la vitamina D. Entre el 5 y el 47% de los pacientes presenta una hipocalcemia que es transiente y manejable sin problema de forma ambulatoria. Entre el 0 al 3,6% de los pacientes desarrolla hipoparatiroidismo. Estos pacientes van a necesitar aporte de calcio y calcitriol. Para aquellos pacientes que permanecen con normocalcemia pero PTHs elevadas, va a ser necesario descartar causas de hiperparatiroidismo secundario o recurrencia de la patología. El éxito terapéutico ocurre en el 95 al 99% de los procedimientos y se define como el restablecimiento de la homeostasis del calcio durante al menos 6 meses. Como alternativas a la cirugía para aquellos pacientes que no quieren o no son candidatos a cirugía, tenemos vitamina D, uso de bifosfonatos, calciomiméticos, denosumab, uso de fosfatos, control de la ingesta de calcio solo en casos de vitaminas D elevadas, uso de estrógenos o de los moduladores selectivos del receptor de estrógenos. En un estudio de seguimiento durante 15 años a un grupo de pacientes con hiperparatiroidismo primario que fueron sometidos a cirugía y pacientes que no fueron sometidos a cirugía, se obtuvieron los siguientes datos. Para el grupo de pacientes que fueron sometidos a la paratiroidectomía, se vio inmediatamente luego de la misma un descenso en el calcio sérico, en el calcio urinario y en la PTH, y a las 2 semanas se comienza a ver el descenso en los marcadores de recambio óseo al mismo tiempo que comienza a aumentar la densidad mineral ósea. Además, se vio un descenso del 90% en la incidencia de cálculos renales en la primera década. En cambio, en los pacientes que no fueron sometidos a cirugía, en la primera década no se ven cambios bioquímicos ni evidencia de falla renal o deterioro óseo, pero sí comienza a verse luego de la primera década un aumento lento del calcio sérico al mismo tiempo que una disminución en la densidad mineral ósea. En los pacientes no sometidos a cirugía se debe realizar un monitoreo anual en los que se deben dosar calcio, realizar un estudio de densitometría ósea y estimar la tasa de filtración glomerular. Frente a sospecha de nefrolitiasis, se debe solicitar un estudio de orina de 24 horas y un estudio renal por imágenes. Y para finalizar, ¿qué aprendemos de estos pacientes? Estos casos nos enseñan a aprovechar las oportunidades de mejora y de crecimiento, a tener una comunicación fluida médico-bioquímica con una buena predisposición frente a la necesidad médica. Frente a estas patologías que son tan laboratorio dependientes, la importancia del criterio bioquímico y de la decisión de dosar otros analitos para contribuir al diagnóstico o al seguimiento de un paciente y dar aviso de inmediato al médico. Además, la importancia de siempre producir resultados confiables, asegurando la calidad en todos los procesos del laboratorio. Y por último, pero no menos importante, la necesidad de tener una política de valores críticos que sea activa y eficiente, en donde se logre comunicar estos valores de forma inmediata a los médicos, incluido aquellos de pacientes ambulatorios.